nos queda el último tramo, así que todavía podemos conversar un poquito, y yo dije que les prometí que iba a intentar pasarles así cuáles son, cuáles pensamos en el FLADEN que son algunos de los objetivos para lograr en este periodo que estamos transitando, ¿no? La tarea de cambiar, la tarea de hacer que la educación musical vuelva a ser importante y vuelva a estar en un cauce correcto, va a tener muchísimo que ver con que gente de la generación de ustedes, que todos ustedes, en fin, coincidan en preocuparse, que vean, decía, qué es lo que se les pide hasta ahora, qué es lo que les pide el sistema, y que discutan lo que les parece que hay que discutir para poder hacer un cambio de modelo. Se habla mucho de modelos en la actualidad. El modelo educativo musical que nos ha regido, que nos viene rigiendo desde hace más de 2 décadas, concretamente en la época del periodo de la globalización, periodo que se lo ubica a partir de la década de los 90. En realidad empezó antes de los 90 la globalización, empezó en los 80, 80 y tantos. Así que es muy importante que ustedes acá, ustedes tienen líderes, acá tenemos nuestros representantes del FLADEN, y que tienen las ideas muy claras al respecto. Entonces, estoy esperanzada en que esta sea una época en que se pueda llevar adelante algún tipo de cambio, o sea, que pueda Latinoamérica y nuestro país independizarse de las imposiciones que han venido en este último periodo desde afuera, y que tienen que ver con digamos, las formas que el neoliberalismo ha impreso a la educación, ¿no? O sea, la educación ha respondido a los lineamientos que no los hemos inventado nosotros. Los lineamientos han venido de afuera y nos han acostumbrado a que... Los han acostumbrado a ustedes, a mí no, porque yo también he estado trabajando dentro del sistema. He trabajado en la enseñanza primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Pero bueno, he estado mirando lo que pasa y he estado tratando de influir para cambiar las cosas. Así que sepan ustedes que nosotros hemos estado manejados desde afuera, o sea, no hemos estado nosotros, no somos los gestores de las cosas que han pasado y que siguen pasando. Así que busquen la manera de conectarse, la manera de ver qué es lo que puede hacer que nuestra enseñanza sea mejor. Mejor quiere decir más directa, más musical, más efectiva, más fácil, más igualitaria. No podemos enseñar de una manera en que aprenden aquellos que aprenderían solos sin nuestra influencia, ¿cierto? Entonces, como para que ustedes se ubiquen muy sintéticamente, pensemos cuáles son las características de la educación en los últimos, en el siglo pasado, en el siglo XX, al cual pertenecemos todos los que están acá. Somos antiguos, somos del siglo XX. ¿Y qué pasó en el siglo XX y por qué pasó? El siglo XX, que fue un siglo complejísimo, lleno de cosas buenas y malas. Malas las guerras mundiales, los genocidios, buenas la revolución educativa, las revoluciones políticas, o sea, también han sido cosas buenas, o sea, buscando
de que la gente de buscar más igualdad entre las personas. Entonces, la educación del siglo XX ha sido un periodo revolucionario a pesar de todas las cosas malas que pasaron. Ustedes han oído hablar de la escuela nueva. La escuela nueva es sinónimo de escuela activa. Quiere decir que la enseñanza que era pasiva en el siglo XIX, eso es fácil de acordarse. La decimonónica, como se dice en la educación del siglo XIX, era pasiva y teórica. ¿Por qué era teórica? Y bueno, porque todavía no se habían dado cuenta que el niño necesitaba actividad, no se conocía la psicología del niño. Entonces estaba todo concentrado en nuestra área, en la música. Vamos a enseñar música teóricamente, ordenadamente. Y la gente que aprendió a principio en el siglo XIX y a principios del siglo XX lo aprendió ordenadamente, prolijamente, linealmente, teóricamente. Y también hizo práctica, pero estaban separadas la teoría de la práctica. Había una materia, cuando yo estudié, estaba la clase de piano, la clase de instrumentos y la clase de teoría, solfeo y dictado. Bueno, gracias a que había teoría, solfeo y dictado, y que había que... eran 2 veces por semana la teoría, solfeo y dictado. Si te tocaba un buen profesor y durante 5 años o 6 años o 7 años, porque para recibirse profesor superior había que cursar todo eso, finalmente la gente terminaba aprendiendo, especialmente aquellos alumnos dotados o con oído absoluto o que lograban. Vaya, sí. O sea, primero profesor elemental y después profesor superior. O sea, que en esa época las cosas tenían su coherencia. Las cosas no empezaban en la práctica, sino se hacía la práctica, se hacía la repetición. Ya saben cómo era la enseñanza de esa época. El siglo XX es revolucionario porque aparecen las enseñanzas activas. La escuela nueva es una escuela del movimiento y de la actividad. En algún lugar que yo he escrito, he puesto que las características eran actividad, creatividad. Es decir, una cosa así. El movimiento, la época de la actividad y de la creatividad. Así que fue muy importante, hubo grandes progresos en el área de la educación general, ¿no? Así como surgió la escuela Montessori, la escuela Pestalozzi, todos esos nombres de las escuelas que todavía... ¿Ese era el mío o no? ¿No? Y la educación musical siempre va detrás de la otra, para lo bueno y para lo malo. La educación musical, más o menos en la década del 40, entre el 40 y el 50, empieza también a volverse activa. Acuérdense que se vuelve activa porque es el siglo en que las psicologías humanas están en boga. Aparece la psicología del niño, la psicología evolutiva, la psicología del aprendizaje, la psicología profunda. ¿Cuántas psicologías? Psicología profunda es sinónimo de psicoanálisis, ya saben. O sea, Freud descubre el inconsciente y eso no tiene vuelta atrás. Después puede venir un señor Jung y decir que él ve la cosa diferente, y después viene Lacan y también la ve diferente. Pero ninguno dice, no, se equivocó Freud y no hay inconsciente. O sea, tenemos esto y lo otro. Tenemos blanco y oscuro, y tenemos chicha y limonada, así que la historia es así. Ciertos avances, esos eran verdaderos avances. Comparando el siglo XIX con el XX fue de avance y más que de avance de revolución. Porque decir, muera esto, basta esto, punto a la pasividad. Eso se llamaba la enseñanza positivista del siglo XIX. Es un gran avance, y nosotros hemos tenido
en el campo de la música, el aporte a partir de Jacques Dalcroze en el mundo latino, ¿no? No hablemos de Norteamérica, el mundo latino. Jacques Dalcroze es un suizo, así como Freud, es un revolucionario, pero nada más que en el mundo de la música. Que la revolución de él consistió en hacer que la gente que aprende música se mueva, no solamente para hacer ritmo, sino que se mueva para hacer melodía. Él los movía cuando la escala iba para adelante, la gente caminaba para adelante, y cuando la escala iba para atrás, caminaban para atrás, y en fin, jugaban moviéndose. Y eso tampoco tuvo vuelta para atrás, porque hoy en día nadie, que se precie de ser un educador, lo va a tener ahí a alguien ahí maniatado, inmóvil, ¿no? Eso fue una gran revolución. Pero ustedes saben que en la historia lo que pasa es, hay una revolución, entonces, pero después de la revolución dura lo que puede durar, hay intereses opuestos que después te tiran otra vez para abajo, entonces tienes que empezar todo de nuevo. Entonces el progreso no es así, no es permanente ni es constante. A Jacques Dalcroze en Europa lo siguieron, hubo los aportes de Edgar Willems, que visitó Argentina en varias oportunidades, los aportes de Martenot, y luego Orff, y luego Kodály ya en Alemania y en el centro de Europa. Y Suzuki en Japón, pero que se podía considerar el mundo occidental, porque Japón ya estaba más occidental que los occidentales, y tan es así que cuando Suzuki hace su método pone como base, como paradigma la canción inglesa Twinkle Twinkle Little Star, ¿no? Do, do, sol, sol, la, la, sol, que lo tocan todos los chicos con sus violines. No se le puede criticar nada porque él ha hecho un gran aporte a la enseñanza de un instrumento difícil como es el violín. Una de las chicas que están acá me decía, ¿cómo hacemos? Con el piano es fácil. No se crean, no es tan fácil que los dedos caminen en el piano, porque cuando los dedos caminan en el piano a veces caminan mirando para el techo, entonces que miren para el teclado. Usted dice, no es tan fácil, caminan así. Pero dice, ¿cómo se hace en violín? Bueno, preguntarle a la gente que hace el método Muévanse, se conectan con los que hacen el método Suzuki, que se han pasado, que han explorado mucho eso. La gente que hace Suzuki, a él le dio mucha importancia a la relación del niño con el instrumento y demostró algo dificilísimo, demostró algo muy, muy difícil, que con un instrumento difícil de agarrar, de tomar, de afinar, también es posible que un chico de 5 años y de 4 años lo aprenda, si se sabe cómo enseñarle. Bueno, eso todo lo averiguan. Orff exploró otras cosas. Cada uno de los metodólogos exploró el campo que a él le interesaba. A Orff le interesaba, él estaba cansado de las melodías de 7 sonidos, dice, ya no eran interesantes, entonces empezó a hacer melodías pentatónicas. Bueno, empezó a hacer que los grupos hicieran percusión corporal, esa cosa dinámica. Cada uno hizo su aporte. Esto iba, no me hacen creyendo, uno detrás de otro. A partir de la década de los 50 hasta los 80, estaban las novedades, cada vez venía una novedad nueva, algo nuevo, y estábamos nosotros detrás de Europa, ahí nomás. No solamente aprendiendo, sino publicando los libros en Argentina. Y esos libros que publicamos en Argentina iban por toda Latinoamérica y por España. O sea que nosotros fuimos modelo un poco de toda Latinoamérica y de España también. Las canciones nuestras se cree que son folclóricas, canciones que fueron inventadas en mi casa, con Giro y con otros colegas, ¿no? Canciones que se hicieron ahí en las casas, ¿no? Para hacer canciones de 3 sonidos, 5 sonidos. ¿Qué pasa con la educación activa?
la educación activa no era teórica, no estaba basada en la teoría, sino estaba basada en la práctica. Entonces el acento estuvo en la práctica, los chicos se levantaron, se divirtieron, se movieron y aprendieron las cosas ya no en una... La teoría que aprendían no era muy profunda, pero no era lineal. Por ejemplo, la teoría del siglo XIX te daba la tabla de los valores y te decía la redonda, la blanca, la negra, ta. La pedagogía del siglo XX te decía la negra es la unidad. O sea, estaba apoyada en la unidad, no en los múltiplos y los submúltiplos. O sea, que era más de tipo práctica, pero no fue suficientemente profunda. Estoy haciendo una posición ya, estoy mirándola desde lejos. Quiere decir que, y otra cosa importante, que esa revolución, todos estos métodos lo usaron los maestros de las escuelas primarias y de la educación inicial, no se usó en los conservatorios. No hay conservatorios nuestros ni en Latinoamérica donde se han aplicado estos métodos. Estos métodos famosos, los grandes métodos del siglo XX, no llegaron a la universidad. En la universidad, sí, se hacían resúmenes, o se estudiaba más o menos. O sea, fue una influencia a nivel de la educación básica inicial. Y los cursos que se hacían penetraban en la escuela, porque los maestros, cada vez que venía algún especialista de estos, ya fueran de afuera o de acá, asistían todos los maestros, así como ustedes. Eran montones de maestros que asistían. En esos días me estaba acordando yo que yo me estrené como profesora, así, dando conferencias en Rosario, en el Círculo, porque había un doctor llamado doctor Seblever, que conocíamos en un lugar de veraneo que se llamaba El Pantanillo, donde iba Pepa Vivanco, donde iba Sábato, donde iba mucha gente, así algunos intelectuales, y donde caí yo cuando conocí a mi marido, Enrique Gainza, cuando lo conocí. Y entonces era en el año 54, una cosa así, 55, y todo ese grupo de gente que estábamos en un lugar ahí cerca del lago San Roque, ¿no? Pero muy, muy metido dentro de la montaña, yo los hacía cantar cánones y los hacía cantar, y entonces estaban desde un chiquito de 2 años hasta un señor de 80, 90 años que se llamaba Federico Valle, que ha sido el precursor, el que hizo las películas de Carlos Gardel en Argentina. Era un montón de gente muy, muy famosa, yo no conocía nada, yo caía ahí de prestada, ¿no? Entonces, doctor Seblever, rosarino, después me dijo si yo no podía venir a Rosario a enseñar un poco lo que estaba haciendo ahí. Y entonces vine al Círculo, hice una charla sobre melodía, una sobre armonía, sobre el ritmo, y así empecé. Así que esto me lo acordé en estos días, ¿no? Porque fue para mí un punto de partida interesante. Entonces, hasta ahora sabemos 19 teoría a fondo, a full, 20 práctica. Y la teoría ahí estaba en stand-by, ¿no? Estaba en stand-by. Hasta los 80 la cosa va creyendo, pero en los 80 empieza a complicarse, se empieza el panorama cultural, social, artístico, se empieza a enriquecer con distintas cosas, con la tecnología, con los nuevos paradigmas, en los 90 con las músicas del mundo, con las migraciones. La cosa empieza
a hacer cada vez más materiales, cada vez más cosas, pero cada vez un poquito más de confusión. Y cada vez un poquito menos de educación para los maestros. Esa fue la época de la globalización. En la época de la globalización, coincidentemente con eso, entran las maneras nuevas, unas maneras neoteóricas, neorracionales. Es el cognitivismo pedagógico que entra en acción. Ya era después de Orff, de Willems, de todos estos, la enseñanza se vuelve enfáticamente académica. Enfáticamente académica y apunta no abajo, sino arriba, apunta a la universidad. Entonces las universidades se vuelven, siguen ese modelo, un modelo neoconductista, que le da prioridad a los aspectos cognoscitivos. Yo siempre digo que yo no digo cognitivo porque cognitivo es un barbarismo del inglés. En el castellano tenemos la palabra cognoscitivo, entonces digo, le da la importancia a los aspectos cognoscitivos. Y entonces la práctica sigue estando, pero se vuelve a ordenar linealmente. El cognoscitivismo es bastante lineal y es bastante autoritario. Cuanto más le ayudas al alumno, cuantos más conductas le indicas, haga esto, haga lo otro, él está robando protagonismo. O sea, cada vez el alumno, a mí me pasó que en mi práctica universitaria, de pronto, de a poco, cuando uno pedía a los alumnos que pensaran cómo se podía abordar una clase o una enseñanza o tal tema, me contestaban algunas veces, es usted la que nos tiene que enseñar. Bueno, está bien. Aguanté un poco y después no renuncié, sino pedí permiso por un año, me retiré. Porque eso se estaba poniendo, era otro movimiento, era otra cosa. Empezaron a circular los programas con las normas, con los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, y eso fue una tendencia que empezó en los 80, en los 90 y hasta el día de hoy ha durado hasta el día de hoy, a pesar de que se han hecho algunas pequeñas modificaciones. Entró ese modelo neoliberal teórico. No es que no haya práctica, pero la práctica está supeditada a la teoría. Es lineal porque si se analizan los programas, se ve que se empieza del pulso, el acento, esto, y se termina la obra de arte, lo cual es tergiversar lo que ya estaba pasando. O sea, Willems decía, o los grandes métodos siempre se apoyaron en algo integrado, en la canción, en la obra, en el juego, en algo, pero no en algo que se va a ir construyendo de manera lineal, así como si fuera un rompecabezas. Con el cognoscitivismo, en un momento dado se advierte, y otra cosa, eso por las dudas ustedes no lo sepan. Yo he estado moviéndome mucho en todo este tiempo. Me he movido por toda América Latina y me he movido por Europa, en los países latinos especialmente. Aparecía un programa y aparecía simultáneamente en Europa, en Costa Rica, en Brasil y en Argentina. O sea, ¿quién lo metió? ¿Dónde está? ¿De dónde salió? Aparecía al mismo tiempo en todas partes.
Eso hay que investigarlo, ¿no? Todavía hay que investigarlo, los investigadores. Porque si hacemos un orden donde digan los contenidos conceptuales primero el concepto, después el procedimiento, así en vez de decir el hacer, la actividad, no, era el procedimiento y lo otro era la actitud. ¿Y la actitud cómo lo voy a enseñar, la actitud? La actitud no se puede dar clase para ser honrado ni para esto. Esto tiene otra metodología. Si me ponen en primer término al concepto, quiere decir que ya me están diciendo lo más importante, lo primero es el concepto, porque es lo primero. Entonces, había que buscar algo para ilustrar el concepto, ¿no? Antes era la música y adentro de la música había que ver qué concepto había, ¿no? Entonces, esto se mantiene durante bastante tiempo, pero en un momento dado se advierte, o alguien advierte, no sabemos en qué país, quién lo advirtió, que era mejor poner primero los procedimientos y después los conceptos. Pues entonces, bueno, vino la indicación de que, bueno, ahora van a venir primero el procedimiento, pero esto quedó, el orden de los factores no altera el producto, la mente de la gente siguió. Ya bastante les había costado aprender todos esos polisílabos, ¿no? Los procedimentales, los actitudinales y Entonces, ya que lo habíamos aprendido, lo único, bueno, en vez de poner primero conceptual y después procedimental, poníamos primero procedimental. Yo digo, nosotros no, yo siempre seguía haciendo la mía. Pero la gente tenía que hacer sus programas y sus programas de clases. Bueno, eso duró algún tiempo. Lo actitudinal. También investiguen, la gente que le interesa la investigación, investiguen los diferentes programas que se fueron sucediendo, los diseños curriculares y sus marcos teóricos. Los marcos teóricos ponían palabras de grandes personalidades como Ausubel, Piaget, con un constructivismo que él no inventó. No lo inventó él. Otros lo explicaron, se lo asignaron. Edgar Morin, cuando se acercaba el nuevo milenio, le pidieron las autoridades educativas, no sabemos de dónde, debe ser las autoridades educativas del neoliberalismo, no sé de dónde tendrá la sede, le pidieron unas palabras. Entonces él dijo unas palabras fabulosas, fenomenales, pero daba la casualidad que eran las palabras de un prócer, humanista, bien inspirado, pero que no coincidían con la realidad educativa, porque la realidad educativa era cada vez más conductista. Llegó un momento que es más ahora cerca de donde estamos nosotros, entonces en que se advierte que, que las cosas no están separadas, es inteligentísimo eso, no están separadas, sino que todo está más o menos junto. Entonces se inventa un concepto que se llama el concepto de las competencias. Entonces, qué interesante, porque la competencia no es solamente procedimiento, ni es solamente concepto, es el procedimiento con el concepto y con todo, con la actitud, es con todo. O sea, que primero rompimos el juguete, ¿no? Lo rompimos bien, en 3 pedazos, después lo empezamos a pegar. O sea, ahora, en vez de decir cómo es la vida, cómo es la música, cómo es la gente, ¿no? Como decía Willems, el ser está integrado en el ser humano. Entonces empezamos a pegar con cola lo que rompimos. Entonces la competencia tiene de todo, tiene todo adentro, interesantísimo. Entonces, ahora hay libros donde se le explica a uno cómo trabajar por competencias.
Esa es el trabajo por la competencia. Y no se rían, yo leo de todo. Yo leo de todo. Además, ¿por dónde está? ¿Está por acá? Sí. Acá está. A mí ya no me hace gracia, pero este libro lo ha escrito gente que yo valoro, que aprecio. Se llama Competencia Cultural y Artística. En un libro de competencia cultural y artística publicado por una editorial, Alianza, ¿no? Yo no trabajo con esta editorial. Están explicadas perfectamente las competencias y los capítulos. Voy a leerle algún índice a ver si el índice les dice algo, porque cuando uno compra un libro que mira el índice a ver. Bueno, las competencias básicas, el concepto de competencia. Primero tenemos que enterarnos, sino ver qué es el concepto de competencia. Las competencias básicas en los proyectos europeos, quiere decir que por ahí, en el olfato, más o menos desde por ahí que empezó. Y también en los decretos de enseñanza y las competencias básicas mínimas en la ley orgánica de educación. Es lo mismo que hoy en día se habla de la escala de Pisa, de la ley de Bolonia, de esto, de la OEA, de la QENA, Después dice arte y cultura en el siglo XXI, concepto de cultura. Todavía no hemos hablado de, bueno, claro, son competencias cultural y artística. Otro, las artes en la escuela, algunos mitos sobre educación artística. Es un libro que está lleno de información, de esta que yo les pido que la investiguen, está lleno de investigación, de datos. No hay cuestionamiento de los datos, esa es la lástima. O sea, están todos los datos. El papel de las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la competencia, o sea que ya me están diciendo, antes de que pensemos nada, qué papel importante tienen las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la competencia cultural y artística. El TIC y las artes, el TIC y la educación artística, bueno, son todas las siglas estas. Después es maravilla esto acá ya está, ya encontramos como detective. Dice de la teoría a la práctica. ¿Está claro? Esto fue un lapsus. Porque dice el aprendizaje significativo y funcional como base del desarrollo de la competencia cultural y artística. No hemos hablado ni de la persona, ni de las artes, pero hemos hablado de las competencias. La necesidad de trabajar en proyectos interdisciplinares y colaborativos. Bárbaro. Después, conclusiones y lecturas recomendadas y recursos.